Pues buenos días a todas y a todos que están presentes aquí puntualmente. Creo que este es un tema muy importante que nos concierne a todos, ¿no? No solamente a los pacientes, pero al final, pues esto ha cambiado nuestras vidas, el COVID. Definitivamente no somos los mismos, aunque quisiéramos, ya no somos los mismos después del COVID. Y por eso pensé que era muy importante que, bueno, pues las pacientes y todos tuviéramos más información al respecto. Y bueno, pues para eso tengo pues la gran emoción de que la doctora Marisol Arroyo Hernández, que es una colega que trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología, haya aceptado nuestra invitación. Ella es médico cirujano egresada de la UPAEP en Puebla, es neumóloga clínica egresada del INER, muy cerca de nosotros, hay un vecino en la UNAM, y es especialista en tratamiento de cesación de tabaco con certificación por una clínica muy importante que es Mayo Clinic. Actualmente es neumóloga clínica en la Unidad Funcional de Oncología Torácica en el Instituto Nacional de Cancerología y profesor de la asignatura de neumología adjunta en el programa de estudiantes de propedéutica de la UNAM. Ella ha sido coordinadora del programa de detección oportuna del cáncer con cáncer de pulmón, que es justo lo que estábamos comentando, y especialista para brindar tratamiento para dejar de fumar, lo cual es muy importante pues dentro de estos rubros que estábamos platicando del cáncer de pulmón y prevenirlo. Y ha publicado en revistas de alto impacto nacionales e internacionales y es ponente en distintos congresos nacionales e internacionales, y por eso es que estamos muy contentos de tener a una especialista tan joven, ¿no? Que nos va a hablar de un tema pues tan importante. Por favor, recuerden poner sus dudas en el chat porque esta es una oportunidad pues muy valiosa para que podamos, pues todas las dudas que hemos tenido estos últimos 2 años, ¿no? Este es el momento. Pues bienvenida, doctora, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar acerca de un tema el cual en el último año y medio, ya casi 2 años, ha sido pues algo que nos cambió la vida a todos, no solamente a a los pacientes, sino a la población en general, la forma de vivir, la forma de tratar, factores de riesgo, cómo cuidarnos. Vamos a hablar un poquito acerca del paciente con cáncer de pulmón, con cáncer en general, y algunos tipos de neoplasias muy particulares como es pulmón y personas con neoplasias hematológicas, que es lo que más afecta también en cuanto a gravedad la infección por coronavirus. Vamos también a ver algo que también es un tema que hay muchas dudas y muchas dudas porque lo veo en mis pacientes día con día, que es la vacunación. ¿Quiénes se pueden vacunar? ¿Cómo poner este nuevo boost o una tercera dosis? ¿Qué tipo? O cómo puedo hacer las combinaciones entre vacunas? Ajá. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de ello. Generalidades del coronavirus, ustedes han escuchado que esto es un nuevo virus, tiene ARN, es muy pequeño, mide de 120 hasta 160 nanómetros, lo cual es muy chiquito. La transmisión es a través de gotas aerosolizadas por medio de la respiración o por contacto con mucosas. Mucosas nos referimos a la vía oral, a la vía respiratoria u ojos. ¿Cuáles son las estadísticas hasta el día de ayer? Hasta el día de ayer había 258 millones de casos confirmados, de los cuales 5 millones habían sido defunciones hasta el día de ayer. Y vacunas, bueno, vacunas a lo largo del mundo, 7 billones hasta el momento. ¿Qué pasa en México? Pues en México los casos confirmados hasta el día de hoy, desde abril, desde hace 2 años, son 3.864.278 casos, de los cuales muertes hay 292.524 muertes hasta el día de ayer también. Entonces vamos a ver un poquito acerca del paciente con cáncer, cómo le ha ido durante la pandemia, qué es lo que tenemos que cuidar en los pacientes que están inmunocomprometidos. Sabemos que estos pacientes, sus defensas son bajas y estas puede ser por la enfermedad propia, por el estado de nutrición, por algunos efectos adversos de los medicamentos que bajan la función inmunológica de los pacientes. Por lo tanto, estos pacientes están en riesgo de presentar efectos secundarios más graves
por el coronavirus, como es el requerimiento de un ventilador mecánico invasivo, que estén intubados, es decir, que estén conectados a un aparato que les ayude a respirar a los pacientes, que se la pasen mucho tiempo en la unidad de cuidados intensivos, inclusive que fallezcan. Los pacientes con cáncer pues son una población vulnerable también, no solamente para coronavirus, sino para otro tipo de infecciones o complicaciones cuando enferman de algún proceso infeccioso. A la par de coronavirus pueden existir otras infecciones que agarran en el mismo hospital o que ya traían de fuera y se puede complicar aún más el cuadro. Por este motivo, diversas asociaciones de cuidado y de lucha contra el cáncer, como ESMO, ASCO, NSCN, han hecho guías para manejo de pacientes oncológicos, en los cuales nos ayudan a tratar y a desarrollar pautas para mitigar efectos negativos de la pandemia en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes con cáncer. ¿Qué ha hecho cuáles son los cambios al inicio de la pandemia? Porque durante todo este proceso hemos visto que al inicio estábamos muy encerrados, todos utilizábamos cubrebocas, mascarillas, los trajes estos que parecían de astronauta, los Tyvek, que a lo mejor los vieron, unos blancos. Entonces, ¿qué fue lo que cambió con el paciente oncológico cuando venía aquí al hospital? Vimos que había una reducción en las visitas para los pacientes ambulatorios. Se redujo la cantidad de pacientes que ingresaban al hospital, ya sea por consulta o para hospitalización. También para recibir tratamientos con quimioterapia o radioterapia. En la pandemia, algunos centros que son centros de referencia para guías y para dar seguimiento a los pacientes, como lo es la CDC, que es el Centro de Control de Prevención y Enfermedades, y el Colegio Americano de Cirujanos, recomendaban reprogramarlas, toda cirugía que fuera electiva, que no fuera de urgencia, se reprogramara. También se recomendó en cierto punto que los pacientes, si era posible, recibieran tratamiento vía oral en lugar de un tratamiento sistémico. En preparación para una mayor atención y utilización de recursos durante la pandemia, también se implementaron estrategias para minimizar la interrupción del tratamiento contra el cáncer, particularmente en los que estaban tratados con intención curativa. Sí se restringió la entrada al hospital, se tuvieron más medidas de protección, pero los pacientes que recibían tratamientos con intentos curativos, que era algo muy importante, que no podíamos retrasar su tratamiento. Si lo retrasábamos, el cáncer avanzaba y se perdía esta oportunidad de que pudieran tener una curación. En estos pacientes no se interrumpió su tratamiento. También, vimos que tuvimos una afección en la cadena de productos médicos, en el suministro de medicamentos. Efectivamente, pues el mundo, no solamente México, entramos en una crisis de salud pública, sino el mundo entró en esta crisis donde pues varias fábricas cerraron, las importaciones y exportaciones de medicamentos para distintas neoplasias también se vio afectado. Hubo también retrasos significativos en estrategias de detección, de diagnóstico, tratamiento y monitoreo y vigilancia en el cáncer en general. Y esto impactó en que tal vez la morbilidad y la mortalidad incrementaran un poquito más, y así como la carga económica que esto implica para la salud. Entonces, existen varios desafíos para el diagnóstico de cáncer de pulmón durante la pandemia. Un diagnóstico oportuno para los pacientes, en teorías, de acuerdo a las guías, no se debe de ver comprometido por una pandemia. La realidad es que preferimos hacer el retraso de un tiempo, una temporada. Todos estos servicios estuvieron detenidos hasta ver cómo evolucionaba la pandemia. Sin embargo, ahorita ya sabemos que la detección temprana y oportuna es algo muy importante que deben de tener los pacientes oncológicos. Por lo tanto, esto no se debe de ver mermado por el hecho de que debemos de tener más cuidado. Únicamente se deben de adaptar mejores medidas y se deben de utilizar mejores los recursos disponibles para hacer una detección temprana y oportuna. También existe la necesidad de si existe la necesidad de cualquier procedimiento de intervención,
debe equilibrarse con el mayor riesgo durante una pandemia y debe evaluarse sobre una base de caso por caso. ¿Qué pasó con los pacientes ambulatorios? Bueno, las visitas ambulatorios al hospital para consulta se debían de reducir al nivel más seguro sin poner en peligro el cuidado del paciente. Tal vez en este sentido utilizar lo que llamamos la telemedicina, lo cual tuvo un auge muy grande durante este año y medio que llevamos de pandemia, en los cuales, bueno, pues este recurso mediante videollamada, mediante el uso del internet, tabletas, celular inclusive, nos ayudó a darles seguimiento a los pacientes vía remota. Si bien no es lo mismo, pero nos ayudó a dar seguimiento en cuanto a tratamiento, prescripción de medicamentos, envío de recetas. La telemedicina tuvo un gran auge en nuestro país. Previa a esto de la pandemia, no se realizaba este tipo de valoraciones vía remota. E incluso las recetas electrónicas no eran aceptadas en ninguna farmacia u hospital, sino era algo impreso y sellado y con firma de mano del médico. Actualmente, bueno, todos nos hemos tenido que adaptar. Las recetas electrónicas para algunos de los medicamentos ya son aceptadas por comercios, lo cual ayuda mucho porque el paciente ya no tiene que ir ni siquiera al hospital a solicitar su receta física. Hubo algunos retrasos en algunos tratamientos como la radioterapia. Sin embargo, bueno, las guías internacionales mencionaron que específicamente la radioterapia no se debería de ver un retraso o una prolongación en las citas, porque bueno, sabemos que la radiación son sesiones. Se programan cierto número de sesiones en cierto periodo de tiempo. Si nosotros hubiéramos suspendido estas sesiones o hubiéramos prolongado el tiempo de estas sesiones de radiación, el tratamiento no hubiera sido efectivo para el paciente y al contrario, hubiéramos tenido progresión de la enfermedad, lo cual, concluimos y estamos de acuerdo con estas guías en las cuales la radioterapia durante la pandemia no se debe de suspender. Es clínicamente inaceptable que se retrase su aplicación. Incluso en casos nuevos no es algo que esté permitido que se retrase la aplicación de este procedimiento porque estemos en pandemia, solamente hay que tener mejores cuidados. Entonces, durante la pandemia también se hizo una clasificación para evaluar a los pacientes y ver si estos pacientes podían requerían de su tratamiento con quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, y retrasar unos días o unas semanas más el tratamiento, la aplicación de los medicamentos. En cuanto a prioridad alta, fueron los pacientes, aquellos pacientes que tenían una patología que comprometía la vida, los pacientes que estaban inestables o que la magnitud del beneficio de la intervención fuera prioritaria. Un paciente con prioridad media era aquellos en los cuales la situación no era crítica, pero un retraso más de 6 semanas podía impactar en el resultado general y la magnitud del beneficio, por lo tanto se clasificaba como algo intermedio. Y una prioridad baja son los pacientes cuya condición era estable y los servicios se podían retrasar durante la pandemia sin ninguna afección. Esto de retrasar era relativo porque siempre se llevó al paciente de la mano durante todo su tratamiento mediante la telemedicina. Es lo que utilizamos, por ejemplo, aquí en la clínica de cáncer torácico. Lo que podemos ver en esta gráfica es que durante las líneas verde, roja y azul son algunas de los picos que hemos tenido. Entonces, bueno, ahorita vamos hacia el pico número 4. Durante el primer pico que hubo, que fue más o menos en febrero, hubo una reducción del número de casos confirmados de cáncer pulmonar, cáncer en general, sin tomar en cuenta el cáncer dermatológico. Posteriormente, ya que aprendimos un poquito más de la pandemia,
que debíamos de tener medidas de protección, lavado de manos, uso de cubrebocas. Siguiente pico, que es la barra roja, ya se vio que ya no se vio tan mermado el diagnóstico de pacientes con cáncer. Y bueno, esto se vio en reducción. Y algo que ha pasado muy significativo, que bueno, principalmente en pacientes con cáncer de pulmón, que es lo que yo puedo platicarles porque estoy aquí en la clínica de cáncer de pulmón, es que realizar estas tomografías para darle seguimiento a los pacientes con coronavirus nos ha ayudado para detectar de forma como hallazgo tumores pulmonares, de forma incidental y en etapas clínicas tempranas en los cuales se puede dar tratamiento con intentos curativos. Entonces, algo que nos ha dejado también esta pandemia es, bueno, que se dé cuenta a las personas con factores de riesgo que se puede realizar un estudio antes de tener síntomas, antes de tener sospecha y que ahí se puede evidenciar la presencia de un tumor que pueda estar en etapas muy tempranas, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Entonces, bueno, en los pacientes que tuvieran cáncer y que tuvieran una infección sospechada, lo que debíamos de hacer es aislar a este paciente de acuerdo a las recomendaciones internacionales. Si el paciente tenía COVID activo, bueno, suspender o retrasar la terapia inmunológica o la quimioterapia, posponer cualquier intervención quirúrgica o procedimiento invasivo por el riesgo de contagio y también abordar al paciente para ver si no tenía algún diagnóstico diferencial, o sea, que fuera infección por otra causa. También debíamos de educar a los pacientes para establecer quiénes estaban en alto riesgo. Se le debería de educar al paciente de que debíamos de mantenernos solamente, en casa, solamente acudir a visitas hospitalarias que fueran solamente lo más necesario posible, sin estar acudiendo más constantemente. Que también pues cualquier procedimiento de elección, o sea, electivo programado, se pudiera retrasar y también que, bueno, se mantuvieran en casa con todas las medidas. Aquellos pacientes que ya tuvieran un diagnóstico confirmado de coronavirus, deberíamos de evaluarlos vía videollamada por telemedicina o de forma presencial para ver la gravedad del paciente. Y si buscáramos o encontráramos características de gravedad, como lo es baja de oxigenación, incremento en los marcadores celulares, ¿eso qué quiere decir? Una toma de muestra y que algunas células de inflamación se elevaran, bueno, con eso era valorar si el paciente requiriera o no de hospitalización. También posponerle cualquier procedimiento invasivo o intervención que tuviera el paciente y darle seguimiento durante todo ese periodo de 2 semanas, que es el estándar de confinamiento y de seguimiento al paciente. Y bueno, los pacientes que tuvieran sospecha de cáncer, bueno, lo ideal es que no se viera comprometido por la pandemia su abordaje, su estadificación. Y considerar que, bueno, darle un tratamiento a estos pacientes les va a incrementar la vida. Entonces, ¿qué pasa en los pacientes con cáncer? Realmente, los pacientes con cáncer cursan con una infección similar en cuanto a periodo de incubación y síntomas, similar a alguien que no tuviera cáncer. El periodo de incubación es un periodo en el cual se está replicando el virus. A replicación me refiero a que se está multiplicando el virus y es aproximadamente de 4 a 5 días antes de empezar los síntomas. Una vez que empiezan los síntomas, lo tomamos como nuestro día número 1. Y a partir de ese día vamos a contar durante 2 semanas o 14 días, que es el tiempo que el paciente debe de quedarse en aislamiento en casa y vigilando sus signos y síntomas. ¿Para qué? Para estar buscando que no hubiera algún síntoma o signo de gravedad y esto requiriera de atención por un especialista o atención hospitalaria. Los pacientes, al igual que los pacientes que no tienen cáncer, podrían desarrollar fiebre, tos, fatiga, pérdida del apetito, dolor articular, dolor muscular, diarrea, náusea, vómito, pérdida del olfato, que lo llamamos anosmia, pérdida del gusto, que lo llamamos disgeusia.
Los pacientes, aproximadamente 40% de ellos presentan dificultad respiratoria, sensación de falta de aire y solamente un 5%, bueno, terminan en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, vamos a ver que, bueno, este está en otro lado, perdón. Que, bueno, se han hecho varios estudios acerca de cáncer y coronavirus. Desafortunadamente no tenemos estudios en esta población al inicio de la pandemia. Al inicio de la pandemia, todos los estudios que se hicieron se excluían a los grupos que tenían cáncer porque eran pacientes totalmente diferentes, personas totalmente distintas en las cuales se tenía que estudiar de forma distinta. Pero bueno, posteriormente se empezaron, ya vieron que a los pacientes de cáncer les iba similar a los pacientes que no tenían cáncer y entonces hicieron estudios o análisis retrospectivos en los cuales uno de los primeros estudios a los pacientes con cáncer fue que se hizo en Wuhan, China, de donde salió coronavirus, en donde observaron que los pacientes con cáncer tenían mayor riesgo de enfermedades graves por coronavirus y se recomendaba una precaución adicional para esta población de pacientes. En ellos vieron que existía la probabilidad 4 veces mayor de experimentar eventos graves y tuvieran que recibir terapia intensiva en los siguientes 14 días. Otro estudio muy importante fue en Hubei, que fue el segundo lugar donde empezó esta pandemia. En este estudio fue también retrospectivo, se fueron a los datos pasados para ver cómo les había ido a los pacientes con cáncer y vieron que, bueno, efectivamente los pacientes con varones principalmente con cáncer y los que recibían quimioterapia dentro de las 4 semanas antes de la aparición de los síntomas podían requerir de atención médica adicional y cuidados de apoyo una vez diagnosticados con coronavirus, ya que parecen tener un mayor riesgo en la mortalidad hospitalaria. Aquí podemos ver una serie de estudios en los cuales también se ha visto la mortalidad en cáncer, en los pacientes con cáncer. Y esta mortalidad varía. Si pueden ver, el porcentaje de mortalidad en COVID con cáncer varía de un 9% hasta un 50% de mortalidad en estos pacientes. Y esto también va en relación al tipo de cáncer que tengan los pacientes. Permítame tantito. Listo, perdón. Entonces, bueno, en estas gráficas podemos ver que hay una incidencia mayor de efectos adversos en los pacientes que tenían cáncer en comparación con aquellos con los cuales no tenían cáncer. Y aquellos que son sobrevivientes de cáncer también, bueno, son riesgo intermedio. Entonces, bueno, en la siguiente gráfica podemos ver que aquellos pacientes que tenían cáncer, también la gráfica verde está por arriba de la gráfica azul, y ellos tenían una mayor probabilidad de presentar eventos adversos secundarios a la enfermedad infecciosa. Entonces, ¿qué fue también lo que vieron? Que existen factores de riesgo también asociados a estos pacientes con cáncer que hace que se compliquen más. Y estos no son muy diferentes a los de la población en general. Pacientes que fuman, pacientes que tengan enfermedades secundarias al tabaco como la EPOC, que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aquellos que tengan falla cardíaca, enfermedades coronarias, que utilicen medicamentos para la presión, o arritmias, ellos son los pacientes que tenían un mayor riesgo de presentar un mal pronóstico durante la enfermedad de coronavirus. Entonces, dentro de los tipos de cáncer, vemos que las neoplasias hematológicas, lo que es leucemia o linfomas, y las pulmonares, como lo es el cáncer de pulmón, y enfermedades metastásicas, que una enfermedad se vaya a otro sitio del cuerpo, tienen un riesgo mayor de presentar complicaciones y una mortalidad más alta que pacientes que tengan otro tipo de neoplasias como lo es cáncer de mama. Para cualquier neoplasia maligna, la enfermedad activa confiere un riesgo significativamente mayor, eso es real, y la mayor incidencia y gravedad de coronavirus en pacientes con cáncer, a diferencia de aquellos que no tienen, son observaciones basadas en estudios retrospectivos, los cuales no fueron comparativos. Como les comentaba, desafortunadamente al inicio, todos los estudios de investigación se centraron en personas que no tuvieran cáncer, de hecho se excluían a este
grupo de pacientes o de participantes. Y lo que tenemos ahorita de información son análisis de datos que fueron en el pasado. Información que nos pudiera dar con mayor seguridad datos o veracidad de datos sería un estudio que empezáramos a hacer de forma prospectiva, que de aquí en adelante empezáramos a vigilar a los pacientes con cáncer para ver cómo les va. Entonces, la tasa de gravedad y mortalidad, como habíamos visto en la tablita, es muy variable, de 5 hasta un 61%, y esto depende de la neoplasia que tengan los pacientes. Sabemos que la mortalidad más alta lo tiene el cáncer de tórax, de hasta un 30-33%, y esto se vio en un estudio muy grande que siguió a los pacientes con cáncer de pulmón, que se llama el TeraVolt. También sabemos que, bueno, la mortalidad en general en todos tipos de cáncer es de 5 a 61%, y la mayoría de estos pacientes con cáncer efectivamente sí fallecen de coronavirus, no por otras causas, o sea, no por la enfermedad misma. Y no se ha asociado que esta mortalidad esté afectada por el tratamiento oncológico que cada paciente utilice, ¿vale? Entonces, morbilidad, aquí veo una pregunta para que me vayan entendiendo. Morbilidad son las enfermedades que tenga un paciente que lo limiten para estar sano. Mortalidad es la muerte, son las defunciones. Vamos a ver acerca de la vacunación en cáncer, ¿vale? Entonces, sabemos que, bueno, vamos a contestar algunas preguntas que han salido en las siguientes diapositivas, y esto nos va a dar un panorama amplio acerca de la vacunación en los pacientes con cáncer. Primeramente, sale la pregunta de si es seguro para los pacientes con cáncer recibir algún tipo de vacuna. Sabemos que recibir la vacuna depende de algunos factores, como el tipo de vacuna que reciban de cualquier tipo, el tipo de cáncer que tenga el paciente y el sistema inmune o de defensa que si funciona correctamente. Debido a esto, pues es mejor hablar con su médico antes de recibir cualquier tipo de vacuna. Hablando de la vacuna del coronavirus, la vacunación de coronavirus va a prevenir las formas graves del coronavirus y va a evitar que los pacientes lleguen a hospitalización, inclusive tengan un desenlace fatal. La realidad es que no se hicieron estudios clínicos que comparen vacunas, todas las vacunas. En Estados Unidos tienen ellos 3 vacunas, las cuales están aprobadas, las cuales son Janssen, la Pfizer y la Moderna, y en Estados Unidos sí se han hecho todo tipo de estudios comparando este tipo de 3 vacunas. Pero en otros países como México tenemos otro tipo de vacunas. Aparte de Moderna, Pfizer, tenemos otras como CanSino, Sinovac, Sputnik, los cuales como Estados Unidos no la ha aprobado, no han hecho los estudios suficientes para compararlas. Otra pregunta que sale es, ¿cuáles son los efectos secundarios de las vacunas? Bueno, los efectos secundarios de las vacunas incluye, lo más característico es el dolor en el sitio de aplicación, puede haber enrojecimiento o hinchazón en el lugar de inyección. Es sensación de cansancio, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, dolor muscular y articular y náusea. Para las vacunas que requieren 2 inyecciones como parte de la serie, hay algunas que son de 2 dosis, otras que son de 1 dosis. Los efectos secundarios pueden ser un poco más fuertes después de la segunda inyección en comparación con lo que podía haber tenido después de la primera inyección el paciente. Pero en general los efectos secundarios tienden a desaparecer en pocos días. Entonces, los pacientes sí se deben de vacunar, sí, es real. Existen efectos secundarios que pueden tener. Sí, no son mayores que las personas que no tienen cáncer, que no tienen cáncer en general. Hay algunos efectos más graves que son raros, pero se han documentado, como las reacciones alérgicas a la vacuna. Son casos muy raros, pero bueno, ha habido personas que después de recibir una de las vacunas tienen un efecto alérgico. Puede haber dificultad respiratoria, puede haber rash, o sea, erupción en la piel. Pero por lo mismo, las campañas de vacunación
hacen que el paciente, una vez que se aplica la vacuna, se esté sentado ahí en vigilancia durante 20 minutos o 30 minutos en el área de vacunación, en donde hay personal médico capacitado y listo para atender cualquier reacción que se presente. Otros efectos secundarios es la formación de coágulos, y esto es muy importante. Ustedes a lo mejor escucharon el año pasado que la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson Johnson ocasionaban coágulos en la circulación y se tapaba el corazón y hacía que falleciera el paciente, ¿no? Bueno, efectivamente sí se han documentado estos casos, pero la frecuencia con la que se presentan es muy baja. Ajá. Las guías internacionales y las guías americanas mencionan que que existe un riesgo-beneficio acerca de la vacunación de coronavirus, tanto con Johnson como por AstraZeneca, en la prevención de hospitalizaciones y muertes. Y esto sigue superando el riesgo que pueda haber de posibles reacciones adversas, como es la formación de coágulos en la circulación. Y no se asocia que la administración de la vacuna se asocia a un aumento en el riesgo global que tenemos todos de acontecimientos de coágulos en la circulación en personas que se han vacunado. Sin embargo, existen casos muy raros que se pueden asociar con la formación de estos coágulos y no se han identificado problemas con lotes específicos de la vacuna, que ya han dicho, el lote que llegó a tal lugar fue el que ocasionó esto. Realmente no hay nada de información acerca de eso. Otro efecto secundario que pudiera ocasionar es la inflamación cardíaca. También es muy pequeña la frecuencia con la que aparece, pero se ha documentado que en vacunas como Pfizer y Moderna pueden ocasionar inflamación del corazón. Esta inflamación de corazón la llamamos miocarditis o pericarditis, en lo cual se inflama la cobertura del corazón. El corazón tiene una capita que lo cubre, ese revestimiento se llega a inflamar. En caso de que pasara esto, bueno, la sensación que se empieza a tener es de dolor, palpitaciones, dificultad para respirar, y se recomienda a las guías que busquen atención médica. Por eso es que ustedes se quedan cierto periodo de tiempo en el sitio donde se vacunaron para vigilar que no haya ninguno de estos datos. Aunque son raros, tenemos que estarlos vigilando. Otra pregunta es si deberían las personas con cáncer recibir una vacuna de coronavirus específica. Esto es algo muy importante. Muchos pacientes que llegan aquí al INCAN preguntan, ¿cuál me pongo? Ok, bueno. Las vacunas se han estudiado en diferentes lugares, en diferentes momentos, pero desafortunadamente no se han estudiado específicamente para los pacientes que tienen cáncer. Debido a esto no está claro cuál es mejor o cuál es peor o cuál es mucho más segura que otra, pero lo que sí es que las vacunas se ha demostrado que sí generan una efectividad, defensas en los pacientes con cáncer. Unas más que otros, un porcentaje un poquito más elevado que otros, pero generan más del 90% de anticuerpos en la persona que se vacuna. No está muy claro si alguna de las vacunas es más efectiva contra otros, pero bueno, se siguen estudiando, se siguen haciendo estudios acerca de esto para ir viendo cuál es la efectividad. La realidad es que esta enfermedad no surgió hace mucho tiempo, por lo tanto, ha habido nuevos estudios y estos estudios mes con mes van cambiando. Decirles ahorita estadística puede ser estadística que ahorita sucede, pero que la próxima semana sale una nueva publicación y cambia el trayecto de tratamiento, de la vacunación, etcétera. Bueno, aunque sabemos que la evidencia es un poco limitada, hay suficiente para apoyar que la vacunación, incluso en pacientes con cáncer sometidos a inmunoterapia, a terapia con quimioterapia, a radioterapia, es efectiva. La vacunación es efectiva y nos va a proteger. Pueden producirse efectos protectores reducidos en pacientes que tengan que utilicen algunos agentes que agotan las células B, como los anticuerpos monoclonales de este tipo de anticuerpo. Por lo tanto, se debe de platicar con el médico tratante. Y se puede esperar que el nivel de eficacia se reduzca generalmente en determinadas poblaciones de pacientes con cáncer con inmunosupresión intensa,
como aquellos que reciben trasplante de células madres hematopoyéticas. Ahorita vamos a ver que este tipo de pacientes requieren de un periodo de espera para poderse vacunar, principalmente estos. Sin embargo, basándose en todos los datos que existen de otras vacunas, mecanismos de acción de las vacunas, es necesaria la vacunación y es segura tanto en los pacientes con o sin cáncer. Esto es lo que les comentaba de que los únicos pacientes que deben de retrasar un poco y son 3 meses, posterior al trasplante de células hematopoyéticas, la vacunación, son estos pacientes que tienen enfermedades hematológicas y que van a recibir un trasplante de células hematopoyéticas. Sea un trasplante alogénico, o sea, de su mismo cuerpo, o de trasplante de alguien más, de células de alguien más, o terapia celular. Ellos son los únicos que sí deberían de retrasar al menos 3 meses para aplicarse la vacunación. El resto de las enfermedades se debe de tener únicamente vigilancia del número de células que se llaman neutrófilos. Que la cuenta de neutrófilos esté en valores aceptables para la vacunación y eso su médico tratante se los podrá decir. El resto de los pacientes que tengan tumores sólidos en cualquier parte del cuerpo, que tengan quimio, radioterapia, inmunológicos, nuevos medicamentos, la vacunación se debe de realizar en el momento en el que esté disponible la vacuna y a ustedes ya les toque vacunarse. No se debe de retrasar para ninguna otra enfermedad, ¿vale? Entonces, bueno, estas son algunos infogramas que dan algunas de las guías nacionales de cáncer, en los cuales, bueno, que comentan efectivamente lo mismo que yo les estoy diciendo, que no se debe de retrasar la vacunación, que solamente algunos pacientes con trasplante de células hematopoyéticas, solamente 3 meses se debe de retrasar. Y estas son las recomendaciones nacionales que tenemos. La Sociedad Mexicana de Oncología ha hecho estas recomendaciones en cuanto al tratamiento de cáncer, en cáncer en general, si el paciente va a recibir quimioterapia, no se debe de retrasar la aplicación de la vacuna. Los pacientes que tienen un cáncer activo y que están en tratamiento con inmunoterapia tampoco se debe de retrasar la aplicación de la vacuna. Aquellos que están en trasplante de células hematopoyéticas, ahí sí, como les comentaba las guías internacionales, se debe retrasar la vacunación 3 a 6 meses post-trasplante. Aquellos que están recibiendo un tratamiento activo como radioterapia, tampoco se debe de retrasar su vacunación, ni aquellos que vayan que sean sometidos a cirugía oncológica, se recomienda que la vacunación se realice entre 7 a 10 días después del procedimiento quirúrgico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y que bueno, todo el personal de salud que brinda atención a este tipo de pacientes debe de estar vacunado. Vamos con una pregunta que ahorita ha salido muy en boga, es que, ¿nos tenemos que aplicar la tercera dosis? ¿Sí? ¿No? ¿Dónde la aplican? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en Estados Unidos, la CDC, que es lo que le comentaba que era el Centro de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas, recomienda la aplicación de una tercera dosis de Pfizer y Moderna. Ahorita vamos a ver que, acuérdense que en Estados Unidos hay 3 vacunas: Johnson & Johnson, Pfizer y Moderna. CDC recomienda una tercera aplicación de Pfizer y de Moderna en personas inmunocomprometidas. Solamente en este tipo de personas. ¿A qué le llamamos inmunocomprometido? Son pacientes que tienen cáncer de cualquier tipo, pacientes que utilizan tratamientos que bajan las defensas, como la cortisona y sus derivados, y aquellos pacientes que tengan trasplante de algún órgano o células hematopoyéticas. Para la tercera dosis se recomienda recibir la misma vacuna que las 2 vacunas previas. Esto es lo de la CDC. Ahorita vamos a ver más adelante que otras guías internacionales como la FDA mencionan que se puede hacer mezclas entre vacunas y se obtiene una efectividad similar a si nos ponemos la misma vacuna.
Y esto lo hace más fácil de que podamos llegar a algún centro en Estados Unidos, aunque me hayan puesto Pfizer y solamente tienen Moderna, me puedo poner Moderna. El tiempo que debe de pasar para la tercera dosis, de acuerdo a la CDC, es 4 semanas. De acuerdo a otras guías, ahorita vamos a ver, de acuerdo a otras guías como la FDA, Pfizer la recomiendan poner a los 6 meses posteriores a la segunda dosis de Pfizer, Moderna a los 6 meses posterior a la segunda dosis de Moderna, y algo muy importante en Moderna, la tercera dosis la llaman booster, solamente se va a poner la mitad de la dosis, no se va a poner la dosis completa. Y en Janssen, que esto es la FDA, sí recomienda colocar esta vacuna. Acuérdense, Janssen es solamente una dosis. La Janssen es por Johnson Johnson y esa es solamente una dosis. Se recomienda la segunda dosis 2 meses después de la primera. Tanto Janssen como Pfizer, las farmacéuticas generaron sus comunicados. Ellos mencionan que todas las personas de 18 años o más que hayan recibido ambas dosis y que son elegibles para una vacuna de refuerzo, es decir, que sean inmunocomprometidos, se debe de ponerle la vacuna a los 6 meses después de esta segunda dosis. La CDC recomienda que en personas de 50 años o más que ya han recibido ambas dosis de la vacuna, a los 6 meses se pueden poner la segunda dosis. Y la CDC recomienda que las vacunas de refuerzo para todas las personas mayores de 18 años que viven en entornos de atención a largo plazo, esos son personal de salud, se deben de poner una tercera dosis. Entonces, estos son en cuanto al tiempo en el cual se deben de poner, dependiendo de la vacuna, la tercera dosis. Como les comentaba, actualmente ya se sabe que podemos hacer combinaciones entre vacunas, que si yo me puse la primera y la segunda de una sola marca, que así debe de ser, la tercera sí puedo aplicarla de una marca diferente. ¿Para qué vacunas está estudiado esto? Para Janssen, Moderna y Pfizer. En México tenemos Sinovac, tenemos CanSino, tenemos Sputnik, que son vacunas que no están autorizadas en Estados Unidos. Por lo tanto, todavía no tenemos algún estudio que nos ayude a ver cuáles son las combinaciones que podemos hacer con estas vacunas. Entonces, la NIH, que es una sociedad, un instituto internacional de salud, menciona que, bueno, los pacientes que vayan a recibir una tercera dosis Moderna, se pone la mitad de la dosis, que cualquier combinación entre Moderna, Pfizer y Janssen va a incrementar la protección del paciente y que no existe ningún riesgo o una alerta de seguridad de que le vaya mal a los pacientes. Y los efectos adversos esperados son los mismos a los que se pusieron la primera y la segunda dosis. Entonces, bueno, vamos a ver conclusiones. Sabemos que la evidencia es limitada, pero acumulada, y sugiere que los pacientes con cáncer tienen un mayor riesgo de infección por coronavirus que las personas que no tienen cáncer. Se requiere una comunicación y educación clara sobre higiene de manos, medida de control de infecciones, exposición de alto riesgo, vacunación y signos y síntomas de coronavirus. Y el riesgo y el beneficio de la intervención activa en la población con cáncer durante una pandemia de enfermedades infecciosas debe individualizarse. La posibilidad de posponer una cirugía electiva o quimioterapia en pacientes que son de riesgo bajo se puede considerar. La telemedicina ha sido algo que nos ha ayudado mucho a dar el seguimiento a los pacientes. Todavía estamos en pañales en coronavirus, necesitamos más investigación para poder comprender al 100% esta enfermedad y más en este tipo de enfermedades que tenemos de base, como lo es cáncer, VIH u otras enfermedades. Yo como veo pulmón, enfermedades crónicas pulmonares como lo es la fibrosis pulmonar idiopática. Todavía necesitamos que se genere más información acerca del coronavirus, pero hasta el día de hoy estas son las conclusiones, esto es lo que tenemos acerca de la relación de COVID con cáncer.
Bueno, a continuación estoy viendo que hay algunas preguntas. ¿Quieres que Lidia Vamos a nos ir apoye viendo. con las preguntas, doctora? Sí, claro, sí, sin problema. Para que sea más fácil para ti. Sí, tenemos varias. Hola, muy buenos días a todos. Sí, Aquí tenemos hola. una pregunta de Liliana Sí, y sí. dice, buenos días, agradezco a la doctora por darnos su tiempo. Mi pregunta es, a mí me pusieron la vacuna de CanSino. Antes de mi cirugía, que fue en junio, solo me sacaron 2 ganglios. Ahorita estoy en quimioterapia. ¿Es verdad que esa vacuna no es tan efectiva y si me tengo que poner eh, si fuera una segunda dosis o me pondría otro tipo de vacuna de las que están poniendo? Gracias. Ok, bueno, CanSino es una vacuna que es de una sola dosis. La efectividad en los pocos estudios que hay, porque como les comento, CanSino no está autorizada en Estados Unidos, que es el país que genera más investigación. Pero los pocos estudios que hay sobre CanSino y que se compara con otro tipo de vacunas como Pfizer y Astra, efectivamente, el porcentaje de efectividad es más bajo, pero bueno, genera efectividad. Ajá, es arriba del 70%. La realidad es que no está ahorita recomendado para CanSino poner una segunda dosis y no se sabe de cuál tipo de vacuna podría ser. Como les comentaba, bueno, hay estudios que nos dicen ahorita que estas tres vacunas se pueden mezclar, Janssen, Astra y Pfizer, pero no nos dice si se pueden mezclar con las otras que existen en el mercado. Entonces, realmente ahí sí, bueno, yo le aconsejaría que, bueno, tiene su vacuna de CanSino, le generó inmunidad, es cierto, es real, y que esperáramos mejor a ver cómo se desarrollan los estudios para ver cuál sería la mejor vacuna, más que nada por seguridad del paciente. Ujú. Ok. Otra pregunta es, ¿qué tanto funciona limpiarse los zapatos y desinfectarse la ropa para cuidarnos? Ok. Bueno, al inicio, como les comentaba, ha cambiado mucho las medidas higiénicas que ha habido de protección personal durante la pandemia. Esto de limpiar los zapatos ya se sabe que, bueno, no es una práctica que vaya a prevenir que nos contagiemos de coronavirus, porque ya conocemos que el virus se transmite por contacto, por gotitas. Ajá. Gotitas en vía respiratoria, nariz o boca, o contacto en mucosas y que nosotros aspiremos ese virus. Entonces, ahorita, inclusive en los hospitales, no es necesario estarse limpiando los zapatos para entrar al área coronavirus. Eso es algo que ya se descartó. Entonces, solamente lo que más hacemos mucho énfasis es lavado de manos, uso de cubrebocas. Es lo que más, y vacunación, es lo que más nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Inclusive, si me preguntan del gel al lavado de manos, ¿cuál prefiero? Yo prefiero que se laven las manos. Ok. ¿Y qué cuidados debo tener al salir a la consulta o al salir a la calle más que los demás? Ok, bueno, salir lo necesario únicamente, no acudir a espacios donde sean lugares cerrados con mucha gente. Entiendo que los hospitales son esos lugares. Bueno, si vamos a acudir al hospital, utilizar cubrebocas, caretas, si así lo consideran, pero con el cubrebocas es suficiente. Ah, si me preguntan qué tipo de cubrebocas, el cubrebocas de tela o cubrebocas quirúrgico es suficiente. No tienen que venir con el cubrebocas de N95 porque el riesgo que ustedes tienen de acudir y estar en contacto directo y muchas horas con alguien con COVID es bajo. Ujú. Entonces, pero sí debemos de tener nuestros cuidados, estarse lavando las manos, no tocarse nariz y boca, y utilizar el cubrebocas. Perfecto. ¿Cómo puede interactuar la vacuna con los tratamientos para el cáncer? Ahorita ya se conoce, bueno, hay varios tipos de vacuna. Esa era la presentación, la diapositiva que les iba a pasar. Hay varios tipos de vacuna, no todas se hicieron de la misma forma. Los pacientes con cáncer se les recomienda que no utilicen
vacunas con virus vivos, y ninguna de estas vacunas es así, de esa forma. Entonces, está bien estudiado que no genera ninguna interacción, no va a alterar, no va a chocar con el tratamiento oncológico, no va a incrementar la respuesta tampoco, ni la va a disminuir. Entonces, actúan en otro tipo de generación de defensas. Entonces, es algo seguro, es algo que preferimos que una persona que esté inmunocomprometida, o sea, que tenga sus defensas bajitas, se aplique porque esto lo puede salvar de una infección grave de COVID. Y aquí hay una pregunta que creo que ya había respondido un poco. La voy a hacer por si puede aportarnos un poco Sí, más de claro. información. ¿Hay alguna vacuna que necesite una tercera dosis? Por ejemplo, había escuchado que la vacuna Sinovac necesitaba un refuerzo. Ok, como les había comentado, las únicas tres que está bien prescrito que sí requiere un boost y solamente en personas inmunocomprometidas, en población que no tenga enfermedades que comprometan su sistema inmune, no es necesario, son AstraZeneca, Janssen y Pfizer. Son las únicas en las cuales las guías internacionales han recomendado en este tipo de pacientes que se aplique una tercera dosis o una segunda dosis en el caso de Janssen. Perfecto. Postergar mis consultas para protegerme del riesgo de contagio, ¿qué tanto me pone en riesgo del tratamiento del cáncer? Ok. Postergar las consultas siempre y cuando usted se catalogue en riesgo bajo, un paciente con riesgo bajo, ¿se acuerda? Riesgo bajo es aquel que el paciente puede postergar sus consultas y no va a impactar en la sobrevida o en el seguimiento o en si avanza la enfermedad. Actualmente hay muchas modalidades de tener una consulta, como les comentaba, la telemedicina, la videollamada. Muchos hospitales de salubridad, incluyendo cancerología, hemos implementado esa modalidad de seguimiento a los pacientes. La realidad es que no se debe de perder seguimiento. No debemos de esperar a que termine la pandemia para ir a recibir nuestro tratamiento o a ir a nuestra consulta. Debemos de ir solamente lo indispensable, lo que considera nuestro médico, en el tiempo que considere nuestro médico, pero no perder el seguimiento. Creo que eso es algo que pasó mucho cuando empezó la pandemia, cuando todos en aislamiento, en el cual muchos pacientes perdieron su seguimiento por miedo a venir al hospital. Pero cuando vinieron, pues obviamente la neoplasia o el cáncer había avanzado y ya tenía que utilizar otro tipo de tratamiento. Bueno, eso se vio, pero se sabe que el tratamiento, o sea, el seguimiento, los médicos saben que a qué paciente puede uno prolongarle más sus consultas, qué paciente puede ver por videollamada y qué paciente necesita continuar de forma continua su tratamiento y seguimiento. Ok. ¿Qué características tiene un paciente con cáncer con mayor riesgo de ponerse grave si se infecta por COVID? Lo que les comentaba es que, bueno, los pacientes con cáncer tienen el sistema inmune más deprimido, más bajo. Y esto puede ser por el tratamiento, puede ser por la misma enfermedad, por desnutrición. Entonces, estos pacientes, su sistema de defensas es más bajo y cualquier enfermedad, no solo coronavirus, cualquier enfermedad, inclusive influenza en esta temporada, puede agravar a un paciente que tenga su sistema inmune bajo. Por eso se recomienda la vacunación tanto de influenza como de coronavirus actualmente. Ok. ¿Las vacunas pueden aumentar los efectos secundarios de los tratamientos para el cáncer? Como les comentaba, las vacunas no incrementan ni potencializan el efecto del tratamiento del cáncer, ni reducen la efectividad del cáncer. Las vacunas van a generar únicamente defensas contra el SARS-CoV-2, que es el virus de coronavirus, y no van a chocar con la implementación del tratamiento. Ni inmunoterapia, ni quimioterapia, ni terapia blanco, ni radioterapia. Ok. ¿Las mismas recomendaciones aplicarían para la vacuna de la influenza?
Las mismas recomendaciones se aplican para la vacuna de influenza. De hecho, muchas de las recomendaciones que se hacen de vacuna de coronavirus son en base a la experiencia que se tiene con la vacuna de la influenza y con lo que hubo en el 2009, que fue la endemia de influenza. Y a partir de esa vacuna se vieron las recomendaciones en pacientes oncológicos y también aplica para pacientes que reciben vacuna de influenza y de coronavirus. Ok. En su experiencia, ¿qué desventajas tiene la telemedicina? ¿En qué ventajas y desventajas tiene? Bueno, ventajas es que el paciente no pierde seguimiento. Como les comentaba al inicio de la pandemia, era mucha incertidumbre por parte del médico, por parte de los pacientes, si había que venir, qué tanto los podíamos ver, no queríamos tener mucho contacto con ellos porque sabíamos que los pacientes con cáncer eran pacientes en riesgo. Entonces, la telemedicina nos ayudó a no perder el seguimiento en algunos pacientes. Como les comento, afortunadamente han habido cambios también en las farmacias, ya nos aceptan recetas electrónicas, es más fácil de darle seguimiento al paciente. No todos los pacientes, hay pacientes en los que llega un punto en el que yo valoro por telemedicina y digo, bueno, creo que es momento de que nos veamos de forma presencial porque tengo que ver esto, esto y esto. Entonces, a partir de eso se agenda una visita presencial, pero finalmente, bueno, todo el seguimiento previo pudo haber sido por telemedicina sin poner en riesgo al paciente en el hospital. Ok. ¿Qué otras recomendaciones, además de las ya conocidas, podemos tomar para prevenir el contagio? Bueno, las ya conocidas son las que nosotros siempre recomendamos. Lavado de manos, uso de cubrebocas y vacunación. Si se refiere a estos nuevos tratamientos inmunomoduladores que previenen contra infecciones y demás, la realidad es que no han demostrado ningún beneficio. Hay muchas marcas de fármacos que son inmunomoduladores, así se les llama, que son algunas células que actúan en la inmunidad o en la inflamación del cuerpo. Realmente estas no son nuevas, existen desde años antes y cada vez que sale una nueva infección le intentan buscar un nuevo beneficio, ¿no? La realidad es que no protegen contra coronavirus, no hacen nuestro sistema más fuerte. Lo que hace nuestro sistema más fuerte es que tengamos nuestro tratamiento, estemos en control. Si tenemos comorbilidades, tratemos nuestras comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, estemos en control, la tiroides, estemos en control, el asma, utilicemos nuestros inhaladores, la EPOC, usemos el tratamiento para la enfermedad pulmonar, bajar de peso, que no estemos con obesidad y que no fumemos, porque esos son factores de riesgo para infección por coronavirus. Ok. Aquí hay una pregunta en relación a la respuesta sobre las recomendaciones. Y dice, en relación con la respuesta anterior, ¿recomienda que sigamos desinfectando nuestras compras o solo con lavarnos las manos y con utilizar cubrebocas es suficiente? Bueno, de lo que ha salido de las últimas recomendaciones de la OMS, se omitieron todas estas cosas de limpieza excesiva en casa o limpieza de superficies y solamente con utilizar el cubrebocas, lavarnos las manos es suficiente. Ok. ¿Qué fuentes recomienda para seguir informándonos en cuanto a esto, que sean accesibles y confiables? Ok. Lo que es Salubridad de aquí de México tiene una página de internet que ahorita se las comparto, se las anoto en el chat, en donde vienen infografías. Infografías son como pósters chiquitos donde vienen datos más concretos sin tener que leer todo el documento. También vienen los documentos completos en los cuales nos dan las recomendaciones más actuales. Se van actualizando semana tras semana en donde viene información acerca de coronavirus. Déjenme nada más, se las pongo. Y ahí pueden encontrar respuestas a
a sus preguntas. Existen otras plataformas, algunas de ellas están en inglés, desafortunadamente no accesibles para todos, pero son de la Asociación Americana, por ejemplo, del Cáncer, de Sociedad Americana del Cáncer. Ellos tienen una página de internet donde ponen preguntas y respuestas de los pacientes. Y muchas de ellas son preguntas que nosotros también nos hacemos y bueno, ahí podemos leer la respuesta. Ajá. ESMO también tiene un apartado, una página para los pacientes en los cuales ustedes pueden ir buscando la pregunta que, bueno, de su interés y ahí viene la respuesta. Déjame ponerle la página de internet, ahorita se las comparto. Aquí están, documentos de consulta. Ok, se las voy a poner aquí en el chat. Okay. Esta es la página del gobierno de salubridad, en donde pueden encontrar documentos de consulta, se llama. Es para el público en general y hay acerca del cubrebocas, del lavado de manos, de las vacunas, de los tratamientos, de cómo identificar si estoy grave, cuáles son los síntomas leves, qué es lo que tengo que vigilar. Entonces, ahí vienen muchos documentos con infografías muy concretas para que no quede duda, no escuchemos, me dijo, escuché, sino leamos de la fuente directa. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Hay otra pregunta. Nos dicen, buena tarde, ¿en el INCAN aplicarán vacuna contra COVID? Ahorita la vacunación la está llevando a cabo la federación. Entonces, las vacunas solamente se van a aplicar por orden de Secretaría de Salud en los lugares ya establecidos y oficiales. No tenemos por el momento ningún aviso o ninguna noticia de que se vaya a futuro a aplicar aquí en el INCAN. Entonces, las vacunas se tienen que aplicar, ustedes se tienen que anotar en la unidad o en el municipio que les corresponda. Ok, muy bien. ¿Qué tanto es benéfico o adverso tomar vitaminas u otros complementos para aumentar el sistema inmune? Ok. Esto ya les había comentado un poco que existen fármacos ahorita que están vendiéndose para incrementar el sistema inmune y las defensas. Además, el sistema inmune funciona si uno está en control, come bien, duerme bien, está en control de las enfermedades que podamos tener como control de la diabetes, control de la presión, control de otras enfermedades respiratorias, que tengamos nuestro seguimiento, que hagamos ejercicio, que no tengamos obesidad, que no fumemos. Entonces, eso es lo que va a hacer que nuestro sistema inmune sea capaz de combatir cualquier enfermedad, porque no estamos hablando solamente de coronavirus, esto es el sistema inmune ataca cualquier enfermedad respiratoria, enfermedad infecciosa, gastrointestinal, urinaria y demás. Entonces sí necesitamos siempre tener este tipo de cuidados, siempre, o sea, incluyendo no pandemia, también debemos de tener este tipo de cuidados. Ok. ¿Qué tan adverso puede ser el uso constante y un poco excesivo de cloro para limpiar casa y las cosas? Ok. Bueno, esto va mucho a lo respiratorio. El cloro es un irritante para la vía respiratoria. Si se refiere, bueno, a la persona directa o alguien que está inhalando cloro de forma directa, puede inflamar la vía respiratoria. La vía respiratoria empieza desde la nariz hasta el último saquito de aire que tenemos en los pulmones. Todo eso es la vía respiratoria. Inhalar corrosivos o inhalar químicos como lo es el cloro puede ocasionar inflamación y esta inflamación se llama neumonitis. Neumonitis química, así se llama. Y eso ocasiona dificultad para respirar, tos, flemas y en casos muy graves
pero ya personas que trabajan directamente fabricando el cloro o en fábricas que utilizan estos solventes, puede haber incluso una hospitalización por este tipo de corrosivos y de irritantes en la vía respiratoria. Entonces, sí hay que utilizarlo con moderación, ventilar también el lugar donde estamos utilizando este tipo de solventes para no irritarnos la vía respiratoria y que nos dé tos. A lo mejor lo más común es que alguien que haya utilizado cloro mucho, ustedes notan tos, bueno, creo que todos hemos notado tos en algún momento por cloro, huele feo, ¿no? Huele mucho a cloro y nos da tos. Eso es porque se está irritando la vía respiratoria. Ok, muy bien. Creo que esta es la última pregunta, Ok. a reserva de que ahorita van más, pero dice, si me infecto de COVID, ¿cuál sería la señal de alarma para buscar apoyo hospitalario? Ok. Ok, bueno, la infección coronavirus lo clasificamos en dos, leve y grave. No existe moderado. Paciente leve son pacientes que tienen sus signos vitales estables, es decir, la oxigenación está arriba de 90% o no ha ido en descenso. Su temperatura se ha mantenido estable, no ha tenido fiebre, que lo catalogamos arriba de 37,5 de forma constante, una fiebre que no baja. O no hay datos de dificultad respiratoria. Esos tres datos son datos de gravedad. Entonces, nosotros siempre les pedimos a los pacientes desde el día 1, que es el día número 1 de síntomas, 2 semanas estén vigilando al menos 3 veces al día sus signos vitales. Su oxigenación con este nuevo aparatito que a lo mejor muchos no lo conocían, se llama oxímetro de pulso, donde podemos ver dos números, la oxigenación y la frecuencia cardíaca. Vigilar, hacer una bitácora, vigilar que esta oxigenación no vaya en descenso. Un paciente que requiere de oxígeno es un paciente que tiene menos de 90%, pero no nos vamos a esperar hasta que estemos en 90% para hacer algo al respecto, para buscar ayuda. Si vamos viendo que va en descenso, es momento de acudir al médico. Es momento de buscar al especialista. Entonces, fiebre también que no ceda, a pesar de que nos tomamos paracetamol, pasa media hora, vuelvo a tener fiebre y estoy así constantemente, necesita una atención por un especialista. Dificultad respiratoria, que sea que nos falte el aire caminando, haciendo nuestras actividades cotidianas, eso es un dato de alarma para buscar ayuda por el especialista. Puede haber muchos otros síntomas en coronavirus que no a todos les pasa, no todos son iguales, no todo el cuadro va a ser igual el mío que el de la otra persona, que puede ir desde dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de espalda, dificultad para respirar, diarrea, náusea o vómito, dolor de garganta, tos, flemas, escurrimiento nasal, congestión nasal, dolor de articulaciones, dolor de músculos. Esos síntomas no ponen en riesgo la vida. Dificultad respiratoria sí, fiebre constante sí y oxigenación baja sí. Pues muchas gracias, doctora. Ahorita me hiciste pensar en todas las veces que nos hemos sentido mal por algo y entonces decimos, ¡ay, a lo mejor tengo COVID, ¿no? Sí. O sea, Sí. ¿cómo superar? Ahorita acabo de ver una paciente con cáncer. Te pregunté lo del cloro porque dice ella que pues, todo lo limpia con cloro así cañón, ¿no? Y como que aún hay muchas personas que aún no superan el miedo a contagiarse, ¿no? ¿Tú qué les dices para esto? Pues la realidad es que esto aún no acaba. Tenemos que tener nuestra precaución. Sí da miedo porque es una enfermedad nueva que apenas se está conociendo más acerca de ella y más en este grupo de población que es el cáncer, que es incluso aún más desconocido cómo le va a los pacientes. Debemos de tener nuestras precauciones. No bajar la guardia, eso es muy importante. A lo mejor ustedes han escuchado esto, no bajar la guardia. Bueno, eso es real. Esto no acaba y posiblemente venga un cuarto pico, una cuarta ola. Entonces, ¿cuándo? No sabemos, pero ahorita Europa está en su cuarta ola y esta es una ola bastante fuerte. Entonces, eso es lo que, digamos, nosotros somos el reflejo de ellos. Entonces,
en algún punto también podamos tener nuestra siguiente ola y hay que estar protegidos, porque COVID no discrimina, no es porque paciente con cáncer le va a dar, no, nos puede dar a todos. Y el pronóstico es algo impredecible, como le puede ir muy bien al paciente con cáncer de pulmón, como le puede ir muy mal al paciente que está sano. Entonces, si es algo real, necesito que se sigan cuidando. Básicamente eso, ¿no? Pero tratar de encontrar un equilibrio entre, entre ese cuidado y no continuar con la vida, ¿no? También porque Sí, eso exactamente. también afecta a la... Porque ella decía, no, yo no salgo para nada y no quiero que nadie nos toque, no quiero que mi hija salga con nadie, y, o sea, también encontrar el equilibrio, bueno, es Sí. complicado, ¿no? Porque los europeos justo decían, ¿no? ¿Dónde está nuestra calidad de vida, ¿no? Con Ujú. todo esto se vuelve complejo. Y por eso es que tener la información de alguien experto como tú, pues nos ayuda muchísimo. No sabes, qué padre haber explotado todo tu conocimiento al respecto y no sabes, pues por supuesto, ojalá pudieras estar invitada próximas veces para hablar de otras cosas que son importantes al respecto de esto, no solamente del COVID, ¿no? Te Sí. agradecemos muchísimo, infinitamente. Gracias por contestar todas nuestras preguntas. Y por favor, les pedimos a las pacientes que nos ayuden a contestar nuestra mini encuesta rápida sobre lo que vimos, porque es muy importante su opinión al respecto, que nos sigue alimentando para continuar haciendo esto. Y la próxima semana vamos a ver también un tema muy padre, que es, invité, les decía, a una dermatóloga especialista, que es un tema muy importante para las mujeres, para todos, pero para las mujeres nos importa mucho la piel. Entonces, nos hablará, es una dermatóloga especialista que nos hablará sobre el cuidado de la piel y tener cáncer de mama. Pues muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Infinita. Y bueno, qué gusto conocerte. Ya te iré a buscar allá porque tú estás más Sí, encerrada para que nos podamos conocer, aunque sea de lejitos. sí, claro, lo que se les ofrezca. También, si tienen alguna otra duda, nos mandan un mensaje y ya. No lo dudes, siempre explotamos eso. Un abrazo. Hasta luego.